Don Rodrigo Valderrama se asomó al balcón de su hacienda. El aire cálido del mediodía acariciaba su rostro mientras contemplaba los campos dorados de agave que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Cada planta parecía rendirse a la gravedad del sol, y en ese momento, todo en Valderrama se sentía inmaculado, como la reputación que había construido con esfuerzo y sacrificio. Sin embargo, bajo esa fachada brillante, una soledad cultivada lo envolvía como un manto pesado. Su mayordomo, don Esteban, observaba con preocupación desde la distancia, conocía bien los silencios de su patrón. Los preparativos para la gran recepción de la cosecha estaban en pleno apogeo. Los empleados corrían de un lado a otro, organizando mesas y decoraciones que reflejaban el pulcro estilo de don Rodrigo. La música de violines se ensayaba en la sala principal, y el aroma a tortillas recién hechas y frijoles charros invadía cada rincón del hogar. Sin embargo, a pesar de la actividad frenética a su alrededor, él se mantenía inmóvil, absorto en sus pensamientos. Desde hacía años había decidido que la perfección en los negocios y el manejo de su hacienda era su único camino. Las relaciones personales eran solo distracciones que no podía permitirse. Un ruido abrupto interrumpió su contemplación. Un grupo de trabajadores entró corriendo con una caja grande llena de adornos florales. Uno de ellos tropezó y las flores cayeron al suelo como si fueran confeti desvanecido. Don Rodrigo frunció el ceño ante la escena caótica. Era inaceptable que tales errores sucedieran en un día tan importante. Se acercó rápidamente para reprenderlos, su voz resonando fuerte entre los ecos del bullicio. No pueden permitirse este tipo de descuidos, exclamó con firmeza. La recepción debe ser perfecta. Cada detalle cuenta. Los trabajadores asintieron rápidamente, visiblemente avergonzados por su error. La tensión en el aire creció mientras don Esteban se acercaba al lado de su patrón, intentando suavizar el ambiente. Quizás podríamos permitirles un pequeño margen, sugirió don Esteban con cautela. Todos están trabajando duro. Rodrigo desvió la mirada hacia él, pero no hubo tiempo para una respuesta. Un carruaje apareció en el camino que conducía hacia la hacienda. Su corazón se aceleró, no era común que alguien llegara sin previo aviso. Pronto el sonido de las ruedas crujientes se escuchó más cerca mientras el vehículo se detenía frente a la entrada principal. Una figura femenina emergió del carruaje, doña Angélica Romero. Su presencia iluminó el entorno como si hubiera traído consigo un rayo de luz en medio del calor opresivo del día. La viuda caminó con gracia hacia él, sus pasos firmes y decididos. Cada mirada se centró instantáneamente en ella. El murmullo entre los trabajadores cesó por completo mientras todos contenían la respiración ante su belleza y porte elegante. Don Rodrigo sintió una mezcla extraña de admiración y desafío ante aquella mujer que había capturado la atención del pueblo entero. Aún así, no podía dejarse llevar por emociones efímeras ni distraerse con seducciones pasajeras, debía mantener su enfoque claro. Bienvenida a Valderrama, dijo él con voz controlada. No esperaba visitas tan intempestivas. Angélica sonrió levemente antes de responder. La vida es demasiado breve para esperar ocasiones especiales, replicó ella con tono juguetón. He venido a ver cómo avanzan los preparativos, me han contado maravillas sobre esta cosecha. Sus palabras hicieron eco en el corazón de Rodrigo, había algo intrigante en su energía desenfadada que lo empujaba a dejar caer las barreras que había levantado durante años. Sin embargo, sabía que cualquier conexión emocional podría costarle caro. Alrededor de ellos, los murmullos comenzaron nuevamente mientras los trabajadores intercambiaban miradas entre sí, todos esperaban ansiosos qué sucedería entre sus dos figuras prominentes. ¿Te gustaría dar un paseo por los campos?
sugirió él finalmente, reconociendo que debía actuar aunque fuera solo por cortesía. Doña Angélica asintió sin dudarlo, y juntos comenzaron a caminar hacia los extensos campos donde las espigas doradas brillaban como joyas bajo el sol abrasador. La tensión palpable entre ellos crecía con cada paso dado sobre el terreno bien cuidado. Mientras caminaban, Angélica comenzó a hablar sobre sus sueños e ideales para un futuro mejor en México posindependiente. Ella mencionó cómo deseaba invertir parte de su herencia en proyectos comunitarios que ayudaran a aquellos menos afortunados. La riqueza debería servir para algo más grande que uno mismo, declaró ella con fervor. ¿No crees? Rodrigo sintió cómo sus convicciones comenzaban a tambalearse ante las palabras apasionadas de aquella mujer desconocida pero cautivadora. Es fácil hablar desde una posición privilegiada, respondió él con frialdad. Pero hay mucho más detrás de una decisión así. Ella giró hacia él con determinación. ¿Y eso justifica permanecer estático? Si nadie toma riesgos por un cambio verdadero, ¿quién lo hará? Su desafío resonaba dentro del pecho de Rodrigo como un eco vibrante que despertaba viejas ambiciones dormidas. En ese instante exacto comprendió que doña Angélica no solo era una viuda adinerada buscando compañía o interés romántico, era una mujer decidida dispuesta a luchar contra las injusticias sociales con valentía y esperanza. El silencio cayó brevemente entre ellos mientras ambos reflexionaban sobre lo dicho hasta ese momento. Sin embargo, algo había cambiado sutilmente en esa conversación. Ya no estaba siendo solo un hombre frío detrás de una imagen perfecta, empezaba a ver otra posibilidad ante sus ojos cerrados por años, ser parte activa del cambio. De repente, un grito desgarrador rompió la atmósfera tensa cuando uno de los trabajadores cayó al suelo tras tropezar con una raíz expuesta justo al borde del camino donde caminaban Rodrigo y Angélica. El caos estalló nuevamente alrededor suyo. Varios hombres corrían hacia donde estaba el herido mientras otros llamaban desesperadamente pidiendo ayuda. Rodrigo sintió cómo se le helaba la sangre al ver aquella escena inesperada frente a él. Recordó lo frágil que podía ser todo lo construido hasta ahora y cómo nada estaba garantizado si no actuaba rápidamente por aquellos bajo su mando. Se giró hacia Angélica, quien lo observaba atónita pero decidida. «Vamos», gritó él antes siquiera pensar dos veces sobre ello, «debemos ayudar». Sin pensarlo más ambos corrieron hacia donde estaba el trabajador caído intentando restaurar algo del orden perdido mientras aquel día prometedor se tornaba oscuro repentinamente. Don Rodrigo Valderrama se encontraba en su oficina privada, un espacio impregnado de la fragancia del cuero envejecido y el polvo de los años. Las paredes estaban adornadas con retratos de ancestros que parecían observarlo con juicio. Con manos firmes, empezó a pasar las páginas de un viejo libro de contabilidad que había pertenecido a su padre. El silencio del lugar era casi palpable, interrumpido solo por el suave crujido del papel bajo sus dedos. Buscaba información sobre una propiedad minera que estaba en disputa, pero al mismo tiempo, algo dentro de él lo empujaba a indagar más allá de los números. Al revisar las páginas amarillentas, una anotación en el margen llamó su atención. Las letras eran claras, pero el mensaje era críptico, la sombra de una injusticia, familia Contreras. Don Rodrigo frunció el ceño mientras leía y releía aquella frase. Un escalofrío recorrió su espalda, los recuerdos comenzaron a resurgir como fantasmas olvidados. La familia Contreras había estado relacionada con la institutriz de su infancia, una mujer cuya vida había sido marcada por tragedias y secretos. ¿Qué injusticia era esa? Con cada palabra que leía, la curiosidad se transformaba en un fuego interno que amenazaba con consumirlo. Había pasado años evitando cualquier atisbo de emoción o conexión con su pasado,
Sin embargo, aquella anotación había encendido algo que creía haber enterrado para siempre. Decidió que debía actuar. Esto no era solo un asunto relacionado con la propiedad minera, era algo más profundo. Sin pensarlo dos veces, se levantó y salió apresuradamente de su oficina, dejando atrás el olor a polvo y antigüedad. Caminó hacia el vestíbulo donde don Esteban lo esperaba pacientemente. La expresión del mayordomo reflejaba preocupación al verlo tan agitado. «Patrón, ¿sucede algo?», preguntó don Esteban al notar su rapidez. «Necesito que prepares un viaje a la ciudad», respondió Rodrigo sin dudar. «Debo investigar sobre la familia Contreras y lo que ocurrió hace años». Don Esteban arqueó una ceja, sorprendido por la inusual decisión de su patrón. Sin embargo, conocía bien que discutir no era opción cuando Rodrigo tomaba determinaciones. «Claro, iré a preparar las cosas», dijo con tono obediente antes de marcharse hacia los establos. Mientras tanto, Rodrigo sintió cómo la adrenalina corría por sus venas. Cada paso hacia la salida parecía cargarlo de energía. Este nuevo camino podría revelarle verdades ocultas que habían permanecido en la penumbra durante demasiado tiempo. El carruaje estaba listo para partir cuando don Esteban regresó con un pequeño maletín bajo el brazo. Al subir al vehículo, don Rodrigo sintió el peso del destino sobre sus hombros como nunca antes. Ya no solo era cuestión de negocios. Había un componente emocional involucrado que le resultaba extraño y fascinante al mismo tiempo. El trayecto hacia la ciudad fue tenso y rápido. El paisaje cambió rápidamente mientras dejaban atrás los campos dorados de agave para adentrarse en las calles bulliciosas llenas de vida y ruido. A medida que se acercaban a su destino, la inquietud crecía dentro de él como si cada bache en el camino lo empujara más cerca del descubrimiento inminente. Al llegar a la ciudad, Rodrigo pidió al cochero que lo dejara frente a una pequeña biblioteca pública donde suponía podría encontrar información sobre la familia Contreras y sus vínculos pasados. Apenas entró al edificio antiguo, sintió una mezcla entre nostalgia y ansiedad. Ese lugar había sido testigo silencioso de tantas historias olvidadas. Mientras recorría las estanterías polvorientas llenas de libros descoloridos por el tiempo, encontró textos sobre la historia local y documentos relacionados con diferentes familias influyentes en épocas pasadas. Sin embargo, no había rastro claro sobre los Contreras ni sus desventuras, todo parecía haberse desvanecido entre las sombras del olvido. Fue entonces cuando una mujer mayor se acercó a él desde uno de los rincones oscuros del recinto. Su cabello canoso estaba recogido en un moño ajustado y sus ojos brillaban con curiosidad. «¿Buscas algo específico, joven hombre?», dijo con voz suave pero firme. «Puedo sentir tu inquietud desde lejos». Rodrigo apenas pudo contenerse ante aquella afirmación tan precisa y directa. «Sí. Estoy investigando sobre la familia Contreras», respondió casi sin pensar. «¿Sabe usted algo acerca de ellos?». La mujer sonrió levemente antes de tomar asiento frente a él en una mesa vacía llena de libros apilados. «La familia Contreras fue muy influyente en esta región hace muchos años», comenzó a relatar mientras acariciaba uno de los libros frente a ella. «Pero también fueron objeto de muchas habladurías, unas más oscuras que otras». Intrigado por su respuesta, Rodrigo se inclinó hacia adelante mientras ella continuaba hablando sobre viejos escándalos familiares y relaciones rotas entre familias poderosas. Mencionó un conflicto por tierras que terminó destruyendo vidas e historias enteras. «Y siempre queda una sombra tras esos incidentes», agregó con tono grave. «La justicia nunca fue servida completamente para ellos». Las palabras resonaron profundamente en Rodrigo, cada detalle añadido parecía encajar como piezas perdidas en un rompecabezas familiar complicado e intrincado.
¿Dónde puedo encontrar más información?, preguntó ansiosamente mientras recordaba aquella anotación críptica escrita por su padre. La mujer lo miró fijamente durante unos segundos antes de responder. Hay un viejo archivo estatal donde guardan documentos antiguos relacionados con disputas territoriales. Pero debes tener cuidado, hay quienes prefieren mantener esas historias enterradas para siempre. Su advertencia quedó flotando en el aire mientras don Rodrigo sentía como el impulso inicial se convertía en determinación feroz. Había decidido abrir esa caja negra del pasado familiar sin importar lo que pudiera encontrar dentro. Tal vez era hora ya para enfrentar tanto legado oculto como injusticias prolongadas. Con gratitud profunda por la información obtenida pero aún invadido por preguntas sin respuesta, Rodrigo se despidió rápidamente antes de salir nuevamente al bullicio exterior. La ciudad latía alrededor suyo como un corazón ansioso por revelar secretos antiguos escondidos bajo capas profundas del tiempo. Don Rodrigo Valderrama se adentró en el archivo familiar, un lugar olvidado donde el polvo parecía haber tejido una capa de olvido sobre los documentos que ahí yacían. Las estanterías de madera crujían bajo el peso de siglos de historias y secretos, mientras el olor a papel viejo lo envolvía como una nube densa. Se sentía atraído por la necesidad imperiosa de desenterrar la verdad que su padre había escondido tras muros de silencio. Con determinación, comenzó a sacar cajas llenas de legajos, cada uno más polvoriento que el anterior. La luz apenas iluminaba el espacio, creando sombras que danzaban en las paredes. Al abrir una caja, encontró un conjunto de cartas antiguas atadas con un hilo deshilachado. Algunas eran escritas en una caligrafía temblorosa y desesperada, mientras que otras llevaban consigo la delicadeza de una mano familiar que había sido parte de su vida. La sensación de inquietud creció dentro de él como un fuego incontrolable. Al leer los fragmentos, recordó las conversaciones que había tenido con Matilde años atrás. Las palabras resonaban en su mente, pero ahora traían consigo un nuevo peso. Cada carta hablaba del sufrimiento y la injusticia vivida por la familia Contreras, revelando detalles que antes había ignorado. La sombra del pasado no se desvanece, decía una línea, y él sintió como esa sombra comenzaba a rodearlo. Pasó sus dedos sobre las palabras cuidadosamente escritas, su mente corría en círculos entre lo que había creído saber y lo que estaba descubriendo ahora. Los recuerdos se agolpaban. Matilde con su mirada serena le había mostrado esas cartas en una tarde soleada, mientras él pensaba que solo eran relatos sin importancia. Ahora, cada línea parecía cargada de significado y emoción. Podía sentir cómo el pasado se entrelazaba con su presente de maneras inesperadas. La comparativa entre las letras era ineludible, las diferencias entre las caligrafías se tornaban más evidentes a medida que leía. Cada trazo parecía contar una historia oculta, algo que nunca había tomado en cuenta. Su búsqueda se convirtió rápidamente en una obsesión insaciable. No podía permitir que estos documentos volvieran a ser enterrados bajo capas de polvo, necesitaba respuestas ahora más que nunca. Don Rodrigo sacó más cartas del fondo del archivo y extendió todo frente a sí, la mesa estaba llena de papeles amarillentos y frágiles. La frustración burbujeaba dentro de él, ¿por qué nunca había hecho estas conexiones antes? A medida que avanzaba en su investigación, encontró un diario desgastado con la tapa cubierta por un cuero agrietado. Su corazón dio un vuelco al abrirlo, las páginas estaban llenas de anotaciones sobre transacciones comerciales y menciones esporádicas sobre los Contreras. Uno de los pasajes capturó su atención, lo perdí todo por proteger lo poco que quedaba. Esa frase resonó en su interior como un eco sombrío. Don Rodrigo sintió como la confusión se transformaba en angustia, no solo luchaba contra los recuerdos olvidados sino contra el miedo a lo desconocido.
¿Qué significaban realmente esos fragmentos? ¿Era posible que hubiera cometido errores irreparables al ignorar el sufrimiento ajeno? Se levantó abruptamente, golpeando la mesa con los puños cerrados. El sonido retumbó en el silencio del archivo. No puedo seguir así, exclamó al aire vacío, sintiendo cómo la desesperación comenzaba a invadir cada rincón de su ser. Se obligó a calmarse, respirando hondo mientras sus pensamientos luchaban por salir a flote entre los recuerdos dolorosos. La tensión era palpable, cada nuevo hallazgo parecía empujarlo más cerca del borde entre el conocimiento y la locura. Decidido a llegar al fondo del asunto, recogió todas las cartas y documentos dispersos y salió corriendo del archivo hacia su oficina personal. Necesitaba tener todo frente a sí para poder analizarlo sin distracciones externas. El golpe seco de sus botas resonaba por los pasillos vacíos mientras se dirigía hacia allí como si estuviera siendo guiado por una fuerza invisible. Al llegar a su despacho, comenzó a organizar el material sobre su escritorio. Cada hoja le parecía un ladrillo más en la construcción del rompecabezas familiar que necesitaba resolver urgentemente. Una carta atrajo particularmente su atención, firmada por alguien llamado Socorro, mencionando reuniones secretas con figuras influyentes relacionadas con los Contreras. El sudor comenzaba a correrle por la frente cuando leyó detalles sobre negociaciones turbias y promesas incumplidas desde hacía años atrás. Una chispa encendió algo dentro de él. Tal vez todo esto no era solo parte del pasado familiar sino también una oportunidad para rectificar antiguos errores y encontrar justicia para aquellos cuya voz había sido silenciada. Esto no puede quedar así, murmuró para sí mismo con determinación renovada mientras tomaba nota mentalmente sobre quienes debían ser contactados para esclarecer este entramado oscuro. La obsesión por descubrir lo ocurrido empezaba a consumirlo hasta límites peligrosos. Era como si hubiera despertado algo profundo dentro de él, un deseo ardiente no solo por entender lo sucedido sino también por reparar lo irremediable antes de perderse en ese laberinto emocional creado por generaciones anteriores. Mientras sus manos pasaban frenéticamente sobre las cartas, vislumbró un camino hacia adelante, una salida, pero también sabía que implicaría enfrentarse a verdades duras e incómodas. Aquel momento sería decisivo no solo para él sino también para toda la familia Valderrama. El tiempo parecía detenerse mientras continuaba sumergido en aquella búsqueda silenciosa llena de revelaciones desgarradoras. Estaba decidido a llevarla hasta el final sin importar cuán doloroso fuera enfrentar lo inevitable. Finalmente, comprendió que esta misión no solo cambiaría su vida sino también podría influir radicalmente en aquellos cuyos destinos habían estado entrelazados con los misterios familiares durante demasiado tiempo sin luz ni justicia, expuesta al mundo exterior. La tarde se tornó oscura en el estudio de don Rodrigo Valderrama, un lugar que solía ser su refugio, pero que ahora se sentía más como una prisión. La tormenta externa resonaba con fuerza, el viento aullaba y las primeras gotas de lluvia golpeaban las ventanas, creando un ambiente tenso y sombrío. Don Rodrigo, con la mente agitada por los recientes descubrimientos, decidió investigar más en profundidad. Sus manos temblaban ligeramente cuando se acercó a un viejo escritorio que había pertenecido a Socorro, la ama de llaves que había estado a su lado durante años. Con el corazón martilleando en su pecho, empezó a inspeccionar cada rincón del mueble. Sus dedos recorrieron la superficie desgastada hasta dar con un pequeño panel oculto en el costado. Con un poco de esfuerzo, logró abrirlo y encontró una caja de madera cuidadosamente escondida dentro. La curiosidad lo invadió. ¿Qué secretos podría haber allí? Al abrirla, una mezcla de miedo y expectación llenó el aire. Dentro reposaban varias cartas y documentos que habían sido cuidadosamente doblados. Al tomar una de las cartas, su pulso aumentó. La escritura era conocida,
la caligrafía de Matilde, su difunta esposa. Sin embargo, al leer las palabras, su rostro se tornó pálido, no eran simples notas personales. Eran borradores de cartas que ella nunca había enviado, donde practicaba la caligrafía de María, una mujer cuya existencia había creído irrelevante para su vida. Las letras eran casi idénticas a las que le habían presentado como prueba de traición. El impacto fue devastador. Don Rodrigo se sintió como si recibiera un golpe físico, sus piernas flaquearon al entender la magnitud del engaño que había sufrido por años. La revelación lo atravesó como un rayo. María siempre había sido inocente y Socorro había urdido un plan cruel para destruirlo todo. Con cada palabra que leía, comprendía más la manipulación a la que había estado expuesto sin darse cuenta. «No puede ser», exclamó involuntariamente, dejando caer la carta al suelo mientras su mente luchaba por procesar la verdad. «Socorro, ¿por qué?». El nudo de culpa se hizo presente en su estómago. No solo había sido víctima de una trampa sino también partícipe involuntario en una injusticia monumental. Los recuerdos de momentos felices con Matilde comenzaron a desvanecerse bajo la sombra del engaño revelado. Se dio cuenta de cuánto había menospreciado a su esposa en favor de una imagen construida por otros. La rabia comenzó a burbujear dentro de él como un volcán a punto de estallar. No podía soportar la idea de haber confiado tanto en alguien tan cercano y haber permitido que esa persona manipulase sus emociones y decisiones. Se levantó abruptamente del asiento, el aire pesado del estudio le parecía irrespirable. «¡Socorro!», gritó mientras salía disparado hacia los pasillos oscuros. «Necesito respuestas ahora». El eco de su voz resonaba en los muros mientras avanzaba hacia la cocina donde sabía que Socorro pasaba gran parte del día organizando los suministros para el hogar. Ella estaba allí, rodeada de cacerolas y utensilios brillantes. Sin embargo, al verlo aparecer con tal ímpetu, sus ojos se abrieron con sorpresa. «Patrón, ¿qué sucede?», preguntó ella con voz temblorosa. Don Rodrigo no respondió inmediatamente, sus pensamientos estaban agolpados por la indignación y el dolor por el engaño reciente. Se acercó a ella con pasos firmes. «¿Cómo pudiste?». Su tono era helado. «¿Por qué me mentiste sobre Matilde?». Socorro titubeó un momento antes de contestar, una expresión culpable cruzó rápidamente su rostro. «No entiendo a qué te refieres», intentó defenderse. Con un gesto brusco tomó las cartas que aún llevaba consigo y las arrojó sobre la mesa frente a ella. El sonido del papel deslizándose resonó fuertemente entre ellos. «Estas son pruebas suficientes», dijo don Rodrigo con furia contenida. «¿Por qué manipulaste mi vida así?». Los colores se drenaron del rostro de Socorro al ver las cartas expuestas ante ella como testigos silenciosos del engaño orquestado desde hace tiempo. «Yo solo quería protegerte», respondió finalmente con voz quebrada. Matilde no debía saber lo que realmente pasaba. La incredulidad golpeó a don Rodrigo nuevamente. Lo que escuchaba sonaba más como justificaciones débiles que una razón válida para actuar así. «¿Protegerme?», repitió con sarcasmo. «¿Acaso eso fue protección? Me has robado mi confianza y has arruinado mi vida matrimonial basándote en falsedades». La tensión entre ellos creció hasta volverse palpable. Cada palabra lanzada era como un puñetazo directo al corazón roto del otro. Socorro intentó buscar consuelo en sus propias palabras. «Yo sabía cómo te sentías. Era evidente tu dolor cuando pensabas en María. Quería evitar más sufrimiento». Don Rodrigo sintió como cada fragmento de su mundo se desmoronaba ante esa declaración egoísta. «Eso no es tu decisión», exclamó con furia creciente,
mi vida es mía para vivirla o sufrirla como yo decida. En ese instante crítico, todo lo construido comenzó a desvanecerse ante él, su matrimonio idealizado y el honor familiar parecían ahora cenizas llevadas por el viento cruelmente enfurecido fuera del hogar. Sin poder contenerse más, dio media vuelta y salió corriendo hacia el patio trasero. Necesitaba aire fresco, alejarse del caos emocional que inundaba sus pensamientos. Las gotas empezaron a caer más intensamente mientras corría hacia los jardines donde solían pasar tardes juntos Matilde y él. El paisaje antes vibrante ahora parecía sombrío e inhóspito bajo las nubes plomizas que amenazaban con desatarse en cualquier momento. Mientras caminaba entre las flores marchitas por la tormenta inminente, comprendió algo devastador: nunca volvería a mirar atrás sin sentir ese peso abrumador sobre sus hombros. La traición había rasgado cualquier vestigio de inocencia dejado tras las sombras del pasado. Y así, sintió como todo lo conocido se transformaba ante sus ojos ciegos por una verdad amarga: ya nada volvería a ser igual jamás. Don Rodrigo Valderrama se encontraba en el salón principal de su hacienda, donde la música vibrante de los violines llenaba el aire y las risas de los invitados resonaban como ecos festivos. A pesar del bullicio que lo rodeaba, él luchaba por mantener una sonrisa cordial en su rostro, un esfuerzo que se sentía más pesado con cada minuto que pasaba. Las revelaciones recientes aún danzaban en su mente, como sombras que se negaban a desvanecerse. Los invitados, elegantemente vestidos, disfrutaban de la velada sin saber de la tormenta interna que asolaba al hacendado. En un intento por distraerse, se dedicó a conversar con algunos de sus amigos más cercanos, pero sus palabras salían automáticas y vacías. Cada risa sonaba como un eco distante, él no podía disfrutar del momento. Fue entonces cuando su atención se centró en un carruaje negro que se detuvo frente a la entrada principal. Sus ruedas crujieron sobre el empedrado, interrumpiendo el murmullo de la fiesta. De él descendió doña Elena Bustamante, una mujer cuya presencia siempre imponía respeto. Pero no venía sola, junto a ella estaba María Romero. El corazón de don Rodrigo se detuvo un instante cuando sus miradas se cruzaron. La mujer que había juzgado sin compasión era ahora el reflejo de una dignidad inquebrantable y su rostro mostraba una calma serena que le resultó dolorosamente familiar. Sin poder contenerse, avanzó hacia ellas. Con cada paso que daba hacia María, una mezcla de culpa y admiración crecía en su pecho. Se detuvo frente a ellas, observando cómo doña Elena pronunciaba palabras amables mientras María permanecía en silencio, su porte elegante irradiando fuerza y confianza. Era evidente que ella había encontrado su lugar en el mundo mientras él todavía luchaba con demonios internos. Don Rodrigo saludó a doña Elena con un gesto amable. Le presento a María Romero, quien ha sido un pilar para mí en tiempos difíciles. María inclinó ligeramente la cabeza en señal de respeto, pero sus labios no pronunciaron palabra alguna. Aquel silencio era más pesado que cualquier conversación, era como si entre ellos existiera un abismo construido por malentendidos y juicios erróneos. Es un placer volver a verla, dijo él finalmente, esforzándose por sonar natural mientras una oleada de emociones lo invadía. Lamento lo sucedido. María lo miró fijamente durante unos momentos eternos antes de responder con una voz controlada pero firme: el pasado es solo eso, no hay necesidad de lamentarse por algo que ya no puede cambiar. La frialdad en sus palabras atravesó a don Rodrigo como una daga helada. Sintió como cada latido de su corazón resonaba con intensidad bajo esa fría verdad. Sin embargo, había algo más en su mirada, determinación y fortaleza que le dejaban claro que ella había superado las adversidades que él había contribuido a crear. Pero yo he aprendido sobre lo ocurrido, confesó él sin poder evitarlo,
las palabras fluyeron como un torrente descontrolado. He descubierto verdades sobre la familia Contreras y cómo sus sufrimientos estaban entrelazados con mi historia. Doña Elena observaba el intercambio con interés pero también con preocupación. Sabía que las viejas heridas eran difíciles de sanar y temía por la reacción de María ante las palabras del hacendado. La joven mantuvo la mirada fija en él mientras procesaba cada palabra. ¿Y qué piensas hacer al respecto? Su tono era desafiante pero justo. La pregunta flotó entre ellos como una hoja llevada por el viento. Don Rodrigo sabía que debía actuar si quería redimirse ante sí mismo y ante ella. Quiero corregir mis errores, respondió con sinceridad renovada. He decidido ayudar a los Contreras, compensarles por las injusticias sufridas. María arqueó una ceja, sorprendida por la audacia de sus palabras. ¿Eso es suficiente para borrar los años de sufrimiento? ¿Crees realmente que unas cuantas monedas pueden sanar almas rotas? La tensión aumentó entre ellos. Don Rodrigo sintió cómo la presión aumentaba en su pecho mientras buscaba las palabras adecuadas para explicar su transformación interna. Era consciente del daño infligido y deseaba demostrarle a María que podía ser diferente. Tal vez no pueda cambiar el pasado, admitió don Rodrigo con honestidad desgarradora. Pero quiero construir un futuro diferente, para todos nosotros. Ella parpadeó lentamente como si estuviera sopesando sus palabras antes de responder. A veces es difícil creer en las promesas vacías. Las manecillas del reloj al fondo marcaban el paso del tiempo implacablemente mientras ambos compartían un instante cargado de significado profundo y silencioso entendimiento mutuo. Dos almas atrapadas en circunstancias opuestas pero conectadas por hilos invisibles. Consciente del camino complicado por delante, don Rodrigo decidió dar otro paso adelante hacia la reconciliación. Te invito a cenar esta semana, para discutir esto más a fondo. María lo miró desdeñosa al principio. Sin embargo, luego pareció considerar su propuesta con seriedad inusitada antes de contestar, lo pensaré. Sin esperar más respuesta ni rechazo inmediato, don Rodrigo asintió solemnemente y se despidió lentamente mientras se alejaba hacia los demás invitados. Cada paso era pesado porque llevaba consigo tanto arrepentimiento como esperanza renovada. Mientras observaba cómo ella intercambiaba unas breves palabras con doña Elena tras su partida, comprendió lo lejos que aún le quedaba para reparar los estragos causados por sus decisiones pasadas y cuán complicado sería ganarse nuevamente la confianza de aquellos a quienes había fallado. En ese instante crucial del evento social donde todos celebraban la vida ajenos al tumulto interno del hacendado, don Rodrigo entendió, el verdadero camino hacia la redención comenzaría desde adentro y tomaría tiempo para ser efectivo. Consciente del desafío monumental ante sí mismo, dio un último vistazo hacia María antes de sumergirse nuevamente entre los invitados, aunque todavía abrumado por todo lo sucedido hasta ahora. Prometió luchar por un futuro diferente tanto para él como para aquellos cuya vida había afectado profundamente. Don Rodrigo Valderrama se movía entre los invitados como un pez en una pecera, atrapado en un mundo de luces y risas que se sentían cada vez más ajenas. La música animada resonaba a su alrededor, pero su mente estaba lejos, sumida en pensamientos oscuros y remordimientos. Su mirada buscaba a María en el jardín, donde las sombras de la noche comenzaban a extenderse. Ella, con su porte elegante y firmeza palpable, era una figura que destacaba entre la multitud. La fuente de piedra en el centro del jardín chisporroteaba suavemente, acompañando el murmullo de las conversaciones. Don Rodrigo finalmente decidió que no podía dejar pasar más tiempo sin acercarse a ella. Con determinación renovada, se dirigió hacia donde María conversaba con doña Elena, quien parecía disfrutar de su compañía mientras compartían risas discretas. Al acercarse, la expresión serena de María lo impactó,
había una fuerza interna que emanaba de ella, algo que él había subestimado previamente. Cuando finalmente se plantó frente a ella, su voz tembló al pronunciar su nombre, María. El sonido se desvaneció entre las notas de la música. Ella giró lentamente hacia él, y por un instante, todo lo demás desapareció. Sin embargo, la distancia emocional era palpable, su expresión era fría y distante. ¿Qué quieres?, preguntó María con un tono cortante. Las palabras parecían atravesar el espacio entre ellos como dagas afiladas. Su mirada no mostraba ninguna calidez ni deseo de conversación, solo había amargura. Quería disculparme, empezó don Rodrigo, sintiendo cómo sus manos sudaban mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Lo que sucedió, lo que ocurrió con tu familia, no debió pasar. Ella lo interrumpió antes de que pudiera continuar, ¿y eso es suficiente para borrar años de sufrimiento? ¿Crees que tus disculpas pueden reparar el daño? Su voz resonó con una mezcla de incredulidad y resentimiento. El hacendado sintió cómo sus propias palabras se ahogaban en su garganta. Sabía que cualquier intento de justificar sus acciones sería vano ante el dolor que ella había experimentado. No espero que sea así, admitió finalmente. Solo quiero ser honesto contigo sobre mis intenciones. María desvió la vista hacia la fuente, dejando escapar un suspiro cargado de frustración. Honestidad, repitió con desdén. Esa palabra está llena de vacíos cuando proviene de alguien como tú. Don Rodrigo respiró hondo, su corazón latía con fuerza al escucharla reprocharle así. Lo entiendo, te he fallado, dijo con sinceridad desgarradora. Pero he descubierto verdades sobre la familia Contreras y cómo sus sufrimientos estaban relacionados con mí. Al pronunciar esas palabras, notó cómo los músculos de su mandíbula se tensaban mientras María lo miraba fijamente. ¿Ahora decides abrir los ojos?, cuestionó ella, su tono desafiante marcando cada sílaba. ¿Te diste cuenta demasiado tarde? Él intentó mantener la calma, aunque sentía una presión creciente en el pecho por la intensidad del encuentro. No puedo cambiar lo que hice, respondió lentamente, pero quiero corregir mis errores. Sus palabras flotaron en el aire cargadas de esperanza incierta. María arqueó una ceja, había algo en su actitud desafiante que le recordaba lo fuerte que había tenido que volverse para sobrevivir a los estragos del pasado. ¿Qué harás? ¿Reparar las injusticias con unas cuantas monedas? ¿Eso es todo? La incredulidad llenaba su voz. No solo dinero, insistió don Rodrigo apresuradamente. Quiero hacer algo significativo para ellos, por ti. Se sintió impulsado por una urgencia interna, sabía que tenía mucho por demostrar. Ella se cruzó de brazos y observó al hacendado desde una nueva perspectiva. No obstante, el escepticismo seguía presente en sus ojos. La tensión entre ellos crecía como un fuego voraz mientras cada palabra intercambiada parecía intensificar la tormenta emocional. Lo dices tan fácilmente, replicó María secamente. La verdad es que tus palabras son solo eso, palabras. La frustración brotaba entre ellos como si fuera una barrera invisible e insuperable. Ante esta respuesta hiriente pero justa, don Rodrigo sintió como su determinación tambaleaba. Sin embargo, sabía que debía persistir si quería lograr algo verdaderamente significativo. Te invito a cenar esta semana, propuso audazmente. Podemos discutir esto más a fondo. María lo miró fijamente, atenta a cada matiz en su expresión y buscando indicios genuinos detrás de sus intenciones. Al final, tras unos largos segundos reflexionando sobre esa propuesta inesperada y arriesgada, respondió, lo pensaré.
Esa respuesta ambigua dejó un nudo en el estómago del hacendado mientras se alejaba lentamente para regresar al bullicio del evento social detrás suyo. Cada paso lo llevaba hacia un abismo lleno tanto de inseguridades como esperanzas renovadas. Mientras observaba cómo María intercambiaba breves palabras con doña Elena tras su partida improvisada, entendió cuán complicado sería ganarse nuevamente la confianza perdida después del dolor infligido por decisiones pasadas. A medida que continuaban las celebraciones a su alrededor, con risas y música envolviendo cada rincón, don Rodrigo comprendió que el verdadero camino hacia la redención sería arduo y requeriría más esfuerzo del esperado, un viaje interno cuyos obstáculos aún estaban por descubrirse. Consciente del desafío monumental ante sí mismo y aún atormentado por dudas e incertidumbres sobre el futuro incierto entre ellos dos, con todos los caminos torcidos aún sin resolver, tomó aire profundo antes volver al centro del festín donde todos celebraban la vida ajenos al tumulto interno del hacendado. La noche se había adensado en el jardín de la hacienda Valderrama, donde los faroles titilaban con la brisa, lanzando sombras danzantes sobre el suelo empedrado. Don Rodrigo, con el corazón latiendo desbocado, se movía entre las sombras, su determinación lo guiaba hacia un rincón apartado donde sabía que podría encontrar a María. La música y las risas del evento parecían lejanas, como ecos distantes de una vida que ya no le pertenecía. Al llegar a un lugar donde la luz era tenue y el murmullo del festejo apenas llegaba, vio a María de espaldas, su figura erguida y fuerte contrastaba con la fragilidad del momento que se avecinaba. Respiró hondo, sabía que debía actuar. Sin más preámbulos, sacó del interior de su saco las cartas falsificadas y los borradores de socorro que había encontrado en su búsqueda desesperada por la verdad. Extendió esos documentos ante ella como si fueran una ofrenda dolorosa. María, comenzó con voz firme pero temblorosa. Sé lo que hice estuvo mal. Estas son las pruebas, las cartas, todo lo que he encontrado. Su voz resonaba en el aire tenso mientras ella se giraba lentamente hacia él. Al ver las hojas desgastadas y manchadas de tinta ante sus ojos, María experimentó una mezcla de shock y dolor que le hizo temblar las manos. ¿Qué es esto?, preguntó en un susurro entrecortado, su expresión cambiando rápidamente de incredulidad a ira contenida. ¿Tú elegiste creer en mentiras sobre mí? No era así, respondió don Rodrigo rápidamente, pero su voz carecía de convicción. Me dejé llevar por mis propios miedos y dudas. Ella lo miraba con desprecio y asombro al mismo tiempo. ¿Miedos? ¿Dudas? Has destruido vidas. Elegiste la conveniencia y la mentira sobre la verdad y tu honor. Las palabras salían de sus labios como flechas afiladas, cada sílaba atravesaba a don Rodrigo con una fuerza implacable. Al escucharla, el peso de sus errores lo aplastó como una roca caída del cielo. Lo sé, admitió, sintiendo como la angustia se apoderaba de él. Tuve miedo de enfrentarme a la verdad porque temía perderlo todo, mi reputación, mi hacienda. La confesión fluyó sin reservas, no había más espacio para excusas. María dio un paso atrás como si sus palabras lo hubieran golpeado físicamente. ¿Eso crees? ¿Que tu reputación vale más que la vida de aquellos a quienes has dañado? Su voz temblaba bajo la carga emocional mientras luchaba por contener su ira. No. No es eso, gritó él, incapaz de soportar el peso de su mirada acusadora. Desearía poder deshacer lo hecho, desearía haber tenido el valor para defenderte. Se acercó un paso más hacia ella, decidido a cruzar esa línea invisible entre ellos. ¿Y ahora qué?, inquirió María con dureza en su tono. ¿Crees que unas pocas palabras podrán borrar los años de sufrimiento? ¿Las injusticias cometidas? Su mirada ardía con indignación,
Cada palabra resonaba como un eco en el vasto silencio nocturno. Quiero ayudar a los Contreras, proclamó él con fervor renovado. He decidido compensarles por todo lo sucedido. Era una promesa cargada de esperanza y temor, sabía que no sería suficiente para redimirse ante ella ni ante sí mismo. María lo observó con desconfianza, sus labios se apretaron mientras procesaba cada palabra lanzada al aire como si fueran balas disparadas desde una distancia segura. ¿De verdad crees que eso cambiará algo? ¿Que tus buenas intenciones pueden curar heridas abiertas? La incredulidad llenaba su voz. Don Rodrigo sintió como la desesperación comenzaba a consumirlo nuevamente mientras buscaba formas de convencerla sobre sus intenciones sinceras. No puedo cambiar el pasado, dijo finalmente, pero quiero construir algo nuevo. Algo mejor. Sin embargo, María permaneció en silencio por un momento eterno antes de responder. A veces es difícil creer en las promesas vacías. Su tono estaba cargado de resentimiento pero también mostraba destellos de vulnerabilidad. Era evidente que luchaba contra sus propias emociones. Te prometo que esta vez actuaré diferente, insistió él, sintiendo que cada palabra debía ser pronunciada con sinceridad absoluta para tener alguna esperanza de redención. No solo hablo por hablar. La tensión entre ellos era palpable, ambos estaban atrapados en un juego emocional donde cada acción podría tener repercusiones duraderas. Sin embargo, María parecía dudar, su respiración se hacía más pesada a medida que evaluaba cada opción disponible frente a ella. Si realmente deseas hacer algo significativo, dijo finalmente ella, cruzando los brazos frente a su pecho en un gesto defensivo e incómodo para ambos, deberías comenzar enfrentándote a tus propios demonios. Don Rodrigo sintió como esas palabras le atravesaban como dagas afiladas, comprendía que debía enfrentar no solo su pasado sino también sus miedos más profundos y deseaba conseguir algo real entre ellos dos. Lo haré, prometió él ardientemente mientras sus ojos brillaban con determinación renovada. Era consciente del desafío monumental ante sí mismo pero estaba dispuesto a luchar por ello sin importar cuán arduo fuera el camino hacia adelante. El silencio envolvió aquel rincón del jardín mientras ambos compartían ese instante cargado de significados profundos y emociones crudas. Finalmente, María rompió ese silencio. No te prometo nada, dijo con voz firme aunque vulnerable al mismo tiempo. Don Rodrigo asintió solemnemente, entendía que debía ganarse cada paso dado hacia ella y hacia aquellos cuyos caminos habían sido devastados por decisiones erradas. Mientras se alejaban uno del otro bajo la tenue luz titilante del jardín sombrío, supo que aún quedaban muchas batallas por librar antes de alcanzar algún tipo de paz duradera tanto dentro como fuera del corazón desgastado por años difíciles. Don Rodrigo Valderrama se encontraba en su despacho, un lugar que solía ser su refugio, pero que ahora se sentía como una celda llena de culpa y remordimientos. La chimenea crepitaba suavemente, y el resplandor de las llamas danzantes iluminaba sus rasgos cansados. Su mirada se posó en las cartas de socorro que había guardado con tanto celo, cada una representando un recuerdo doloroso que lo ataba a decisiones equivocadas. Con un gesto decidido, tomó las cartas y las arrojó al fuego. Las llamas devoraron rápidamente el papel, emitiendo un olor acre que simbolizaba su deseo de borrar el pasado y la mentira que había tejido a su alrededor. Mientras observaba cómo el fuego consumía esas palabras escritas, sintió que una parte de él se liberaba. Era un acto catártico, un cierre simbólico a un capítulo que había estado marcado por la deshonestidad y la traición. Don Esteban, su leal mayordomo, entró en ese momento. La preocupación reflejada en su rostro no pasó desapercibida para el hacendado. «Patrón», dijo con cautela, «¿está todo bien?» «Estoy empezando de nuevo», respondió don Rodrigo con firmeza.
Esa noche marcaba el inicio de una transformación radical en su vida y en la hacienda. Sentía que debía actuar para redimirse no solo ante María, sino ante todos aquellos a quienes había fallado. Con el apoyo silencioso de don Esteban, comenzó a implementar cambios significativos en la hacienda. Se reunió con los trabajadores en la explanada central al amanecer del día siguiente. La brisa fresca del campo azotaba sus rostros mientras él hablaba con sinceridad sobre sus intenciones de mejorar las condiciones laborales. A partir de hoy, anunció con voz clara y decidida, aumentaremos los salarios y mejoraremos las condiciones de trabajo. Los murmullos se hicieron eco entre los hombres y mujeres presentes, algunos mostraron incredulidad mientras otros intercambiaban miradas sorprendidas. Era un cambio inesperado para ellos, pero don Rodrigo sabía que era necesario para recuperar la confianza perdida. A medida que explicaba sus planes para ofrecer educación a los niños del pueblo y mejorar la seguridad en los campos mineros cercanos, notó cómo algunos rostros comenzaban a iluminarse con esperanza. Durante las semanas siguientes, él visitó esos pueblos mineros cercanos donde el sufrimiento era palpable. Al llegar a cada comunidad, fue recibido con escepticismo, muchos lo recordaban como el hacendado distante e insensible del pasado. Sin embargo, él persistió. Vengo a invertir en ustedes, les decía mientras compartía su visión de un futuro mejor. Cada peso gastado en mejoras materiales representaba no solo una inversión económica sino también un intento sincero por reparar las heridas causadas por generaciones. Su reputación comenzó a transformarse lentamente, ya no era visto solo como un hombre adinerado atrapado en su propia soberbia, sino como un líder justo preocupado por su comunidad. Los comentarios positivos comenzaron a circular entre los pueblos. Algunas familias incluso regresaban a trabajar para él tras años de ausencia, atraídas por la nueva dirección que estaba tomando. Sin embargo, la lucha interna aún persistía dentro de don Rodrigo. Cada vez que se enfrentaba al espejo al final del día, podía ver reflejado al hombre que había sido, lleno de miedo e inseguridades que lo habían llevado a tomar decisiones terribles. Era consciente de que todavía le quedaba un largo camino por recorrer antes de conseguir el perdón genuino. Un día soleado decidió organizar una reunión con los líderes comunitarios para discutir sus avances y escuchar sus inquietudes directamente. El salón del pueblo estaba lleno cuando hizo su entrada, cada mirada fija sobre él parecía evaluar sus intenciones genuinas. Su corazón latía con fuerza mientras tomaba asiento frente a ellos. Gracias por estar aquí, comenzó don Rodrigo sinceramente. Sé que he cometido errores graves en el pasado, pero estoy aquí para escucharles. A medida que compartían sus preocupaciones sobre problemas específicos, como la falta de atención médica y educación, sintió como el peso del juicio recaía sobre él como una sombra pesada. Cada comentario resonaba profundamente, no podía evitar sentir cómo esas realidades eran resultado directo de decisiones pasadas basadas en intereses personales. A medida que avanzaba la conversación hacia soluciones concretas y acciones inmediatas, comprendió algo crucial: la verdadera redención no radicaba solo en el perdón de María o en recibir aplausos por sus esfuerzos públicos. Se trataba más bien del impacto tangible que podía generar entre aquellos cuyas vidas habían sido afectadas. Al finalizar la reunión ese día sintió una mezcla extraña, gratitud por las oportunidades presentadas pero también angustia por lo mucho aún por hacer. Sin embargo, esa noche decidió escribirle una carta a María. No quería que ella pensara que todo esto era solo parte de una estrategia superficial para ganarse su favor nuevamente. En esa carta expuso sus sentimientos más profundos, como cada paso hacia adelante estaba motivado por el deseo genuino de reparar daños irreparables. Quería dejar claro que su camino hacia la redención era real y comprometido con resultados duraderos.
La incertidumbre lo invadió mientras sellaba aquella carta en un sobre cuidadosamente elaborado. Temía abrir viejas heridas o ser rechazado nuevamente tras poner su corazón al descubierto ante ella. Pero necesitaba hacerle saber cuánto había aprendido desde aquel encuentro desafiante en el jardín donde ambos estaban atrapados entre sombras y verdades. Con cada día transcurriendo bajo esta nueva luz renovada dentro suyo, cada acción tomada para cambiar vidas ajenas, don Rodrigo empezó a comprender algo más profundo. Si bien era vital buscar el perdón personal ante María o ante sí mismo, igual importancia tenía crear un legado basado en justicia y equidad donde antes hubo dolor e injusticia acumulada durante años sin cesar. Finalmente optó por enviar esa carta tras semanas llenas dudas e inseguridades acerca del futuro incierto entre ellos dos. Conocía muy bien cuán difícil sería reconstruir relaciones dañadas, pero también entendía cuán importante resultaría dar pasos firmes hacia adelante si deseaba cambiar cualquier narrativa acerca suyo o del pasado reciente, marcado por decepciones continuas. Y así se adentró lentamente hacia lo desconocido, confiando plenamente en tomar decisiones sabias guiadas por nuevos principios construidos desde cero, honestidad absoluta mezclada con compasión desinteresada, esperando finalmente hallar respuestas tanto dentro como fuera entre aquellos cuyas vidas deseaba mejorar, trascendiendo miedos ancestrales arraigados hasta entonces sin piedad alguna. Don Rodrigo Valderrama se encontraba en un bullicioso mercado local de Jalisco, un lugar vibrante y lleno de vida. Los aromas de especias y tortillas recién hechas invadían el aire, creando un ambiente cálido que contrastaba con la tormenta emocional que había estado experimentando en su corazón. Con las manos en los bolsillos de su chaqueta, caminaba entre los puestos, admirando las coloridas artesanías que adornaban cada rincón. Sin embargo, algo más llamaba su atención, una exposición de bordados tradicionales que deslumbraban con sus intrincados diseños. Los hilos brillantes entrelazados en las piezas creaban patrones que contaban historias de la tierra y sus gentes. Era imposible no recordar a María al observar aquellos bordados. Su talento había florecido en medio de la adversidad y el dolor. Don Rodrigo se detuvo frente a un puesto donde una anciana vendía hermosos manteles y servilletas decoradas. Al acercarse, notó que los detalles eran tan finos que parecían cobrar vida bajo la luz del sol. Aquel estilo era inconfundible, era la esencia misma de María. Fue entonces cuando recordó la carta que había recibido de doña Elena unos meses atrás, donde mencionaba cómo el negocio de bordados de María había prosperado gracias a su dedicación y creatividad. La viuda había resaltado el talento indispensable de la joven, quien había logrado reconstruir su vida tras dejar atrás todo lo conocido. Ese hecho hizo que don Rodrigo sintiera una mezcla de orgullo y tristeza. Admiraba profundamente la resiliencia de María, pero lamentaba no haber estado presente para apoyarla en aquel momento crucial. Decidido a actuar, recorrió los puestos hasta encontrar la fuente del talento que tanto le intrigaba. Se acercó a uno donde un grupo de mujeres trabajaba codo a codo, riendo mientras bordaban. Sus manos se movían con destreza, y el sonido del hilo pasando por la tela resonaba como una melodía armoniosa. Con entusiasmo, preguntó por el trabajo expuesto. Una mujer mayor le explicó con orgullo cómo cada pieza era elaborada con amor y dedicación, reflejando no solo habilidades artesanales sino también historias personales. Mientras escuchaba atentamente, don Rodrigo sintió como su corazón latía más rápido. Debía reconocer el valor del trabajo de María no solo como un acto comercial sino como un homenaje a su lucha por mantener su dignidad después del dolor sufrido. En ese instante, decidió que debía volver a conectarse con ella no solo por negocio sino para ofrecerle una compensación justa por lo injusto del pasado. Después de adquirir algunas piezas bordadas, cada una más hermosa que la anterior, se retiró del mercado con una sensación renovada.
La idea de hacer algo significativo para María comenzó a tomar forma en su mente mientras regresaba a su hogar. De pronto, todo parecía claro. Quería organizar una exposición en la hacienda para presentar sus obras y darles visibilidad ante personas influyentes que pudieran ayudarlas a crecer aún más. Al llegar a la residencia familiar, comenzó a planificar cada detalle meticulosamente. Quería asegurarse de que María supiera cuánto valoraba su arte y sus esfuerzos por superarse. Llamó a doña Elena para compartirle su idea e invitarla al evento. Sabía que ella podría ayudarlo a facilitar las cosas con María. La velada llegó rápidamente tras semanas llenas de preparativos. Don Rodrigo esperaba ansioso en el salón principal preparado para recibir a sus invitados. Las mesas estaban adornadas con flores frescas y bordados elegantes, creando un ambiente acogedor donde el arte y la cultura pudieran brillar juntos. Cuando finalmente vio entrar a doña Elena acompañada por María, sintió como su estómago se apretaba ante la expectativa. Ella lucía radiante con un vestido sencillo pero hermoso que resaltaba su personalidad fuerte e indomable. Las miradas se cruzaron brevemente entre ellos antes de perderse entre los demás invitados. Esa conexión momentánea encendió algo dentro de don Rodrigo. Durante la velada, compartió conversaciones animadas sobre arte y tradiciones mexicanas. Cuando llegó el momento adecuado, se dirigió hacia María con confianza renovada. «Me gustaría mostrarte algo», le dijo mientras le señalaba hacia un área decorada específicamente para exhibir sus bordados. María lo miró intrigada mientras lo seguía hasta donde las piezas estaban exhibidas cuidadosamente sobre pedestales elegantes iluminados suavemente por luces cálidas. «He querido reconocer tu trabajo», continuó él sinceramente. «Tu talento es invaluable». Ella pareció sorprendida al escuchar esas palabras. Nunca había esperado recibir reconocimiento por parte del hacendado cuya falta de acción había marcado tanto dolor en su vida anterior. «Esto es hermoso», dijo finalmente, mirando los bordados dispuestos ante ella. «Quiero ofrecerte algo más», añadió don Rodrigo sin dudarlo. «No solo quiero mostrar tu trabajo aquí esta noche, deseo ayudarte a establecer tu propia marca o taller si así lo deseas». Aquella oferta era más que una simple propuesta comercial, era un paso hacia redimir su relación rota. María lo observó fijamente durante un momento prolongado. Las emociones parecían chocar dentro suyo como olas en alta mar, incredulidad mezclada con esperanza, pero también cierto recelo ante lo inesperado del gesto ofrecido. «¿Por qué me ofreces esto ahora?», preguntó finalmente con voz firme pero vulnerable al mismo tiempo. «Porque reconozco cuánto has luchado», respondió él sinceramente. «Sé que he fallado antes, pero quiero ser parte del cambio positivo en tu vida». La tensión entre ellos parecía espesa como niebla densa mientras aquellas palabras flotaban en el aire cargadas significados profundos e implicaciones futuras posibles aún inciertas entre ambos corazones heridos por decisiones pasadas cerradas e irreparables aunque intentaran encontrar nuevos caminos hacia adelante juntos. Finalmente decidió aceptar esa oferta inesperada aunque desconcertante. «De acuerdo», dijo lentamente, sintiendo cómo esa respuesta comenzaba a abrir nuevas posibilidades frente a ella, futuros aún inexplorados donde podría encontrar no solo paz personal sino también éxito genuino construido desde cero tras años difíciles llenos sufrimiento constante anteriormente vivido sin cesar ni compasión alguna, ahora convertidos esperanza renovada lista a florecer entre colores vibrantes hilos cosidos cuidadosamente uno al lado del otro formando patrones maravillosos representando historias compartidas llenas dulzura nuevamente rescatadas traídas desde orígenes dolorosos hacia destinos luminosos por venir sin dudarlo jamás. Don Rodrigo Valderrama llegó a la capital con una mezcla de nervios y determinación. La oficina donde se celebraría la reunión era moderna y elegante, sus paredes adornadas con obras de arte contemporáneo que reflejaban el dinamismo de la ciudad.
A pesar del ambiente formal, un aire de expectación lo rodeaba. Sabía que María estaría presente como socia principal en el proyecto que estaban desarrollando junto a doña Elena, y esa idea le provocaba un torbellino de emociones. Al entrar en la sala, su mirada se encontró con María. Ella estaba sentada al final de la mesa, revisando documentos con concentración. Su porte era firme, había una seguridad en su postura que lo hizo admirarla aún más. Durante meses, había trabajado incansablemente para hacer crecer su negocio de bordados, y ahora estaba lista para presentar sus planes ante los inversionistas. Don Rodrigo se sintió abrumado por la imagen de la mujer fuerte que tenía frente a él, no era la misma persona a la que había fallado anteriormente. La reunión comenzó con doña Elena presentando el proyecto en un tono profesional y entusiasta. Mientras ella hablaba sobre las proyecciones financieras y el potencial de mercado, don Rodrigo no podía evitar observar a María con atención. Cada vez que ella intervenía, su voz resonaba con autoridad y perspicacia, expuso ideas innovadoras que sorprendieron a todos los presentes. Él notó cómo sus compañeros se inclinaban hacia ella, interesados en sus propuestas. Era evidente que había ganado respeto en ese ámbito. A medida que avanzaba la presentación, las miradas entre ellos comenzaron a cambiar sutilmente. María le dedicó miradas más largas y menos gélidas que antes, cada conexión visual parecía cargar el aire entre ellos con una tensión palpable. Aunque aún existía una barrera construida por el pasado, había un atisbo de comprensión que comenzaba a desvanecer esa distancia. Finalmente, tras una intensa discusión sobre las estrategias comerciales, llegó el momento crucial para don Rodrigo. Consciente del peso de sus palabras, decidió arriesgarse al proponer un acuerdo comercial que podría marcar un nuevo comienzo entre ellos. María comenzó, atrayendo su atención mientras todos los presentes lo miraban expectantes. Quiero ofrecerte una participación en las ganancias del negocio relacionado con tu línea de bordados. Las palabras resonaron en la sala como un trueno silencioso. Él sabía que esto no solo representaba una oportunidad económica para ella, sino también una forma de reparación por los errores pasados cometidos por su parte. María parpadeó lentamente mientras asimilaba lo que acababa de escuchar. Había incredulidad en su rostro, mezclada con algo más profundo. ¿De verdad crees que esto es suficiente para reparar lo sucedido?, preguntó ella finalmente, manteniendo su tono profesional pero dejando entrever una chispa emocional en su voz. Entiendo que no puedo borrar el pasado, admitió él con sinceridad, sus ojos buscaban los de ella sin vacilar. Pero quiero construir algo juntos basado en la honestidad y el respeto mutuo. Este acuerdo es solo un primer paso. Un silencio envolvió la sala mientras todos esperaban la reacción de María. Ella tomó un momento para reflexionar antes de responder, estoy dispuesta a aceptar esta propuesta. Sus palabras eran firmes pero cautelosas. Sin embargo, debes entender que recuperar mi confianza será un camino largo. Don Rodrigo asintió solemnemente, sabía perfectamente cuán difícil sería ese proceso. Lo entiendo completamente, respondió él sin titubear. Estoy comprometido a demostrarte mi sinceridad cada día. La reunión continuó mientras discutían detalles logísticos sobre cómo implementar el nuevo acuerdo comercial. A medida que los temas fluyeron y las ideas se intercalaron entre los asistentes, don Rodrigo sintió como algo comenzaba a cambiar dentro suyo, ya no era solo el hacendado distante preocupado por su imagen pública, se estaba convirtiendo en alguien dispuesto a trabajar codo a codo junto a María. Al finalizar la reunión, cuando los demás asistentes comenzaron a abandonar la sala, don Rodrigo aprovechó la oportunidad para acercarse aún más a ella. María, dijo suavemente mientras caminaban hacia la salida juntos,
valoro profundamente tu profesionalismo hoy. Ella le dedicó una sonrisa breve pero genuina, había luz en su expresión ahora menos fría y distante. Gracias, respondió con sinceridad mientras continuaban conversando sobre los próximos pasos del proyecto. Al salir del edificio hacia las bulliciosas calles capitalinas llenas de vida y movimiento constante, ambos compartieron ideas sobre cómo llevar adelante este nuevo capítulo en sus vidas profesionales y personales. Aunque sabían que el camino no sería fácil ni lineal, tenían claro que estaban dispuestos a afrontar juntos cualquier desafío. Don Rodrigo sintió cómo crecía dentro de él un sentido renovado de esperanza. Quizás esta nueva colaboración podría ser exactamente lo que ambos necesitaban para sanar las viejas heridas y construir algo duradero basado no solo en negocios sino también en un futuro compartido lleno de posibilidades. Don Rodrigo Valderrama decidió invitar a María a una galería de arte en el corazón de la ciudad, un lugar donde las obras contemporáneas dialogaban con la tradición. Al llegar, el ambiente vibrante y las conversaciones animadas de los visitantes le dieron un aire renovado a la velada. Las paredes estaban adornadas con piezas que desafiaban la percepción, reflejando la complejidad del mundo actual. Don Rodrigo se sentía ansioso, pero al mismo tiempo emocionado por compartir este espacio con ella. María llegó puntualmente, su figura elegante destacándose entre la multitud. Al cruzar miradas, don Rodrigo notó que había algo diferente en ella, había una chispa de curiosidad y apertura que antes no había visto. Se saludaron con una sonrisa genuina, y él sintió que las tensiones del pasado comenzaban a desvanecerse. Mientras recorrían juntos las distintas exposiciones, comenzaron a charlar sobre los artistas y sus obras. María se detuvo frente a un cuadro abstracto que capturaba la lucha entre el caos y el orden. Es fascinante cómo el artista ha logrado plasmar sus emociones en esta pieza, comentó ella, señalando los colores vibrantes que parecían estallar en el lienzo. Sí, respondió don Rodrigo, observando cómo su rostro se iluminaba al hablar de algo tan cercano a su sensibilidad. Cada trazo es un reflejo de lo que llevamos dentro. Esa frase resonó entre ambos, era un reconocimiento tácito de sus propias luchas internas. Mientras continuaban su recorrido, don Rodrigo notó cómo poco a poco María se iba relajando en su presencia. Su risa era más frecuente y sus gestos más abiertos. Había momentos en que sus manos se rozaban accidentalmente al señalar una obra o al intercambiar opiniones sobre los significados ocultos detrás de cada pintura. Aunque la cautela aún persistía en su mirada, podía sentir que estaban construyendo un puente invisible entre ellos. En un rincón apartado de la galería, encontraron una instalación interactiva que invitaba a los visitantes a reflexionar sobre el perdón. Intrigados, decidieron participar en la actividad. Consistía en escribir en pequeñas tarjetas lo que habían aprendido sobre el perdón en sus vidas y colgarlas en un árbol simbólico hecho de metal retorcido. María tomó una tarjeta y escribió con cuidado: el perdón es un proceso interno, no se trata solo de olvidar lo sucedido. Ella suspiró mientras ataba la tarjeta al árbol, como si estuviera liberando una carga pesada. Lo he perdonado por mi propia paz, agregó, volviéndose hacia él con sinceridad. No porque lo merezca. Don Rodrigo escuchó atentamente cada palabra, sabía que esas eran verdades duras pero necesarias. Entiendo que eso no significa que todo esté olvidado, dijo él con voz suave pero firme. Quiero mostrarte con mis acciones que mi arrepentimiento es genuino. Ella lo miró fijamente por un momento, como si buscara señales de sinceridad en su rostro. Es un camino largo, respondió ella finalmente, sus palabras cargadas de emoción contenida. La confianza no se reconstruye fácilmente. Estoy dispuesto a recorrer ese camino contigo, afirmó él sin dudarlo.
En ese instante, ambos comprendieron que habían crecido y cambiado desde su separación. Lo que estaban reconstruyendo ahora era más fuerte y honesto que lo vivido anteriormente. Con cada paso hacia afuera de la galería, sintieron como esa conexión comenzaba a florecer nuevamente bajo nuevas bases sólidas. La noche estrellada les ofrecía un telón de fondo perfecto para continuar conversando sobre filosofía y arte mientras caminaban por las calles adoquinadas iluminadas suavemente por faroles antiguos. Al detenerse frente a una fuente decorativa donde el agua danzaba al ritmo del viento nocturno, don Rodrigo decidió abrirse más con ella. He estado reflexionando mucho últimamente sobre mis decisiones pasadas, confesó mientras observaba el agua chispear bajo la luz tenue. Me doy cuenta de cuánto he fallado no solo contigo sino también con aquellos a quienes debía cuidar. María lo escuchó atentamente mientras él compartía sus pensamientos sobre la importancia del arrepentimiento genuino y cómo deseaba ser mejor persona no solo para sí mismo sino también para quienes lo rodeaban. Todos cometemos errores, respondió ella finalmente, llevando sus dedos hasta el borde del agua como si buscara claridad dentro de aquella corriente cristalina. Lo importante es aprender de ellos. Don Rodrigo asintió, esas palabras resonaron profundamente en él. Era cierto, cada error podía ser una oportunidad para crecer si uno estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias y trabajar para mejorar. Continuaron conversando durante horas sobre sueños e ilusiones perdidas, explorando cómo habían enfrentado sus respectivos desafíos desde su separación forzada años atrás hasta ese momento lleno de promesas renovadas ante ellos ahora presentes sin temor alguno. Cuando finalmente llegaron a un cruce donde debían separarse para regresar a casa, don Rodrigo sintió como si ese encuentro hubiera sido más significativo que cualquier anterior entre ambos durante tiempos oscuros previamente vividos juntos sin compasión alguna hacia sí mismos ni hacia otros ajenos presentes, entre ellos antes jamás olvidables ni perdonables tampoco sin más razones válidas justificables suficientes tras todos esos años transcurridos interminablemente llenos dudas existenciales. Profundas nunca resueltas plenamente aún hoy enfrentándose constantemente hacia futuros inciertos aún inexplorados por venir o acaso nuevos caminos esperanzadores abiertos hacia destinos luminosos posibles siempre, esperándolos finalmente juntos nuevamente hacia adelante dejando atrás viejos lastres pesados acumulados hasta entonces nunca dejándolos volver jamás por nada ni nadie capaces arruinar tan bella reconciliación recién comenzada bajo estrellas brillantes titilantes iluminando senderos. Inciertos todavía llenos incertidumbres constantes latentes ocultas jamás olvidadas entre ellos dos corazones valientes dispuestos a arriesgarse nuevamente sin miedo alguno. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados. Don Rodrigo Valderrama y María paseaban juntos por un extenso campo de agaves que se extendía frente a la hacienda. Cada planta parecía rendirse al viento suave, como si también estuviera participando en la celebración del momento. El aroma fresco de la tierra y el susurro de las hojas creaban un ambiente perfecto para la ocasión. La tensión que había marcado su relación estaba empezando a disiparse, dando paso a una conexión renovada. Don Rodrigo se detuvo y observó a María, su cabello brillaba con la luz del atardecer y sus rasgos reflejaban una paz que hacía tiempo no veía. Con cada paso, sentía como su corazón latía más rápido, era un instante crucial, uno que había estado esperando desde su reencuentro. Sin pensarlo dos veces, se arrodilló frente a ella, sintiendo la tierra fresca bajo sus rodillas. María, comenzó con voz firme pero emocionada, he venido aquí no solo para pedirte perdón por el pasado, sino para expresarte lo que realmente siento. Ella lo miró con asombro, nunca imaginó que él pudiera actuar de esa manera tan vulnerable. La luz del atardecer iluminaba su rostro mientras él continuaba, no quiero que seas mi esposa por culpa ni por obligación.
Quiero que me elijas porque me amas tanto como yo te amo a ti. En ese momento, sus palabras resonaron como un eco en el campo silencioso, la sinceridad en su tono llenó el aire de una energía palpable. María tragó saliva, sus emociones eran intensas y profundas. Las lágrimas empezaron a asomarse a sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. Se arrodilló junto a él y tomó sus manos entre las suyas. He luchado tanto para encontrar la paz después de todo lo que hemos vivido, dijo suavemente, sintiendo cómo su corazón se abría ante él. Pero he llegado a comprender que nuestro amor ha sobrevivido incluso las heridas más profundas. Con una sonrisa radiante, María aceptó la propuesta de don Rodrigo. Él sintió una oleada de alivio y alegría al escuchar esas palabras salir de sus labios. Era un nuevo comienzo para ambos, uno lleno de promesas y esperanzas renovadas. La noticia se esparció rápidamente por el pueblo, y los preparativos para la ceremonia comenzaron casi de inmediato. La pequeña iglesia del pueblo se adornó con flores silvestres y cintas coloridas que reflejaban la alegría del momento. Don Esteban, siempre leal y emocionado por ver cómo sus patrones encontraban nuevamente el camino hacia la felicidad, se encargó de cada detalle junto a los vecinos. Cuando llegó el día del enlace matrimonial, el ambiente estaba impregnado de amor y emoción. Los invitados comenzaron a llegar poco a poco, amigos cercanos y familiares se reunieron en torno a ellos para celebrar este nuevo capítulo en sus vidas. María lucía hermosa con un vestido blanco sencillo pero elegante que resaltaba su esencia genuina, su sonrisa iluminaba todo el lugar. Don Rodrigo esperaba nervioso en el altar, nunca había estado tan ansioso ni emocionado al mismo tiempo. Al verla avanzar hacia él, sintió que todos los momentos difíciles valían la pena por estar allí en ese instante sagrado. El sacerdote comenzó la ceremonia, pronunciando palabras llenas de significado sobre amor, confianza y compromiso. Prometo amarte incondicionalmente, decía María con voz firme mientras miraba profundamente a los ojos de don Rodrigo. Te prometo ser paciente contigo en cada paso del camino. Él asintió con fervor ante cada palabra pronunciada. Finalmente llegó el momento crucial, intercambiaran anillos como símbolo de su unión eterna. Don Rodrigo tomó el anillo entre sus manos temblorosas antes de colocárselo suavemente en el dedo anular de María. Este es un símbolo del compromiso que asumo contigo hoy. Ella sonrió mientras hacía lo mismo con él. Al finalizar la ceremonia, los aplausos estallaron como fuegos artificiales en medio del júbilo colectivo. Todos celebraron esta unión esperada durante tanto tiempo entre ellos dos corazones ansiosos deseosos redimirse mutuamente finalmente tras largos periodos sufridos sin compañía alguna previamente jamás olvidable ahora, rescatados juntos nuevamente. Esa misma noche organizaron una pequeña celebración en casa donde compartieron risas entre amigos cercanos mientras disfrutaban platillos típicos preparados por las mujeres del pueblo quienes habían ofrecido ayudarles con gusto al enterarse acerca dicha unión simbólica entre ambos hacendados ahora felices unidos nuevamente sin reservas compartiendo sueños e ilusiones renovadas hacia futuros brillantes esperándolos justo delante junto. Caminando codo a codo rumbo adelante dejando atrás viejas sombras sin miedos ni cargas pesadas acumuladas durante años pasados previos marcados dolorosamente hasta ahora finalmente alcanzados justo aquí juntos otra vez redimidos completamente preparados construir nuevos. Horizontes llenos de esperanza libertad ahora compartida entre ellos amándose sin reservas alguna jamás regresando atrás hacia oscuros tiempos vividos anteriormente jamás olvidables aunque sí sanadores hoy gracias redención mutua, reconquistada desde adentro hacia afuera resplandeciendo. Como flores recién florecidas bajo sol radiante acompañándolos siempre recordándoles importancia amar honestamente incondicionalmente fortaleciendo siempre relación creciendo juntos cada día más. Y así,
Comenzaron juntos una nueva vida llena de significado donde combinaban sus talentos para expandir no solo los negocios relacionados bordados sino también lograr construir un futuro donde cada día floreciera nuevamente. Amor verdadero cimentado sobre verdades descubiertas compartidas construyendo nuevos sueños posibles aquellos jamás soñados antes finalmente realizados ahora aquí presente juntos como siempre debieron haber sido desde aquel primer encuentro inesperado e inolvidable hasta hoy felices unidos finalmente reconciliándose plenamente disfrutando regalos vida ofrecía constantemente ante ellos sin miedo alguno jamás regresar atrás jamás.